La FILUC, perdón, ¿la FILUC va a ser de cuándo a cuándo? ¿De qué día a qué día? Del 29 de octubre al 2 de noviembre. Es esta edición de 2025, pero siempre es a final De mes de octubre. octubre. Sí. Exacto, ajá. Entonces, Porque tú no tienes idea. A veces tú entras y vamos a ver qué van a decir aquí y termina enamorado del autor o de la autora, comprando el libro, firmándolo, que tú dices, Dios mío, esas experiencias las vamos viendo en cada una de esas actividades del programa. O cuando, por ejemplo, entramos a un chamario y nos sentamos a ver lo que está sucediendo y escuchamos la risa de los niños, y creo que eso es maravilloso. Vemos las preguntas que hacen, vemos a un papá, por ejemplo, leyendo algo. Nosotros hemos tenido conversaciones con adultos, bueno, con jóvenes, que nos dicen, a mí me llevaban para el chamario cuando yo era pequeño, me llevaban de la escuela, ahí empecé a leer, ahí descubrí esa literatura. Y yo creo que el chamario es la clave para mostrar que nosotros tenemos que brindarle a nuestra infancia, a nuestros jóvenes, alternativas distintas al entorno en el que están. ¿y alguno de esos niños que te ha comentado, jóvenes que te comentó que de niños le llevaban al chamario, alguno de ellos hoy es escritor? Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Rosa María, ¿cómo te sientes? Hola, feliz aquí de estar contigo. ¿Y cómo te En este sientes? espacio maravilloso. ¿Cómo te sientes cuando ya estás enrumbada para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo? Bueno, ahí siempre hay nervios. ¿Por qué? Hay nervios de que todo salga bien, de que todo lo que hemos estado planificando a lo largo de un año, de los frutos que nosotros queremos. Hay nervios de todos los invitados que vienen. Hay nervios sobre todo por lo económico. Siempre hay una preocupación ahí de que alcancen los recursos. Bueno, hablar de una feria del libro es algo en lo que la referencia es precisamente en Venezuela, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, la feria más longeva, pudiéramos decir que la abuela de las ferias. Sí. Ya vamos a celebrar la edición número 22. Una edición para nosotros muy importante, especialmente porque se está dando después de ese periodo que tuvimos de recesión, después de la pandemia, y hemos mantenido ese ritmo para celebrar. Empezamos con la 19 y ya vamos por la 22. Bueno, pero vamos a relajarnos un poquito, Rosa María, porque yo sé que uno cuando tiene que hablar de algo importante, uno como que agarra un rictus. Vamos a relajarnos y te voy a hacer relajar con estas preguntas. Si no te relajas con estas preguntas es porque eres una insensible. ¿Cuál fue el primer libro que te noqueó emocionalmente o intelectualmente? Ese libro que no puedes olvidar. Bueno, en la adolescencia. ¿Cuál? María, de Jorge Isaac, sin duda. ¿Por qué? Lloré como una Magdalena. Fíjate que mi relación con ese libro, bueno, yo soy de Bejuma, es un pueblo que está cerca de Valencia. Estado Carabobo, Estado Carabobo, para sí. quienes nos están viendo fuera de Venezuela. Y ese libro nos lo indicaron en el liceo para que lo leyéramos. La mayoría de mis compañeros buscaron alternativas para no leer el libro. Y yo me metí en ese libro, pero fue así que yo me enamoré de esa historia y lloré como una Magdalena. Luego, cuando transcurrió el tiempo, ya había leído el libro, volví a él en esos momentos de crisis de la adolescencia para volver a llorar. ¿Y por qué? No sé, sentía que era una manera como de un escape en ese momento de toda esa vivencia, cuando María muere con las trenzas que le entregan a Efraín. La verdad es que es una novela que no voy a olvidar. Ajá. Sí, de esa crisis de adolescente. Bueno, así habrá sido esa crisis adolescente que hoy día vuelves a ese libro, refieres a ese libro. Así es. Creo que tenía que ver mucho con el romanticismo que era el que se promocionaba en esa época. Era un libro que describía las cosas de manera tan bonitas. Posiblemente lo vuelva a leer en este momento y no voy a encontrar todo eso que encontraba en aquel espacio específico de mi adolescencia. Tendría, no sé, 11, 12 años. Y volví a él varias veces en ese periodo. Hagamos un arco narrativo en tu vida. Vamos del adolescente a la mujer que lidera hoy la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Si pudieras resucitar a un autor, uno solo, para que firme libros en esta edición de la FILUC, ¿a quién resucitarías y por qué? Bueno, siempre nos quedamos con el deseo de que Mario Vargas Llosa nos visitara.
incluso habíamos extendido una carta para entregarle el doctorado honoris causa en nuestra Universidad de Carabobo. Así que me gustaría resucitarlo, entregarle el doctorado y por supuesto que lo pudiéramos tener aquí en nuestros espacios de FILUC. Dime un título que jamás esperarías ver en la feria, pero que te encantaría que estuviera en esta edición de FILUC. Pero de un libro... De un libro cualquiera, un libro. Un libro que jamás esperarías ver en la feria. ¿Cómo hacer una feria, por ejemplo? ¿Y ese libro existe? Hay algunas iniciativas, por ejemplo, de la Feria de Frankfurt, hay algunas personas que han tenido el interés también de narrar un poco cómo se hace, pero creo que también es una deuda que tenemos nosotros pendiente, contar cómo hacer una feria y ayudar de alguna manera a que eso se convierta en un referente o en una especie de manual que ayude a avanzar en la construcción no solamente de una feria de libros, sino también de otros tipos de eventos. Y me imagino que en esa en ese libro habría datos que refieran a que la primera feria del libro de la que se tiene información en el mundo ocurrió en 1462, precisamente en Frankfurt y después en Leipzig, en Alemania. Y se preguntarán por qué. Bueno, porque la imprenta que impulsó Gutenberg hizo que fuera precisamente cuna para una iniciativa tan maravillosa como lo es una feria del libro. ¿Cómo describirías en un gesto o un solo sonido la energía de una feria, la energía de la FILUC? ¿Por qué? Porque ya cuando estamos ahí, cuando llega todo ese momento, es ya digamos, el punto de clímax y luego comienza todo a volver a su estado natural. Siempre decimos, y lo decimos en el comité organizador de la FILUC, que ya cuando llega la feria no está comenzando para nosotros, está terminando. Porque además la ya feria nosotros venimos, enero, ¿no? exacto, ya nosotros venimos de una cantidad de actividades que lo que estamos viendo en ese momento es el cierre de la edición de la FILUC. Lo que el público ve es que se abre una edición nueva, pero para nosotros es el cierre. Es el momento cúspide y ya luego empieza. Nosotros ya estamos ahí, es evaluando esa edición para pensar en la siguiente. Si la feria fuera una persona, si fuera una mujer, ¿qué talento oculto crees tú que debería tener? Creo que es un talento que no todos tenemos, por la ubicuidad. Es la posibilidad de estar en varios sitios al mismo tiempo. Creo que uno de los elementos clave de una organización como la feria, por ejemplo, es poder ver lo que sucede en todos lados. Es decir, las conferencias, las presentaciones del libro, lo que está ocurriendo en el stand de cada uno de los expositores, lo que sucede en el chamario. Cada persona que va se conecta con algo distinto. Y yo quisiera, por ejemplo, si fuese esa mujer, yo quisiera verlo todo. O por lo menos tener la oportunidad después de sentarme con calma a ver todo lo que sucedió. A mí me pasó exactamente eso en la edición del año 2024. Me perdí la mitad de todas las actividades que quería ver porque además fue una agenda nutrida, bien pensada, además con un criterio que aportara a quien estuviera presenciando cada una de estas iniciativas. Rosa María, y ya te iba a decir otra cosa. Te iba a decir que una de las cosas también curiosas de una feria, y me encanta, es ver las bolsas que lleva la gente. Porque me sorprende que consiguen libros que yo nunca vi, que no supe dónde estaban, y eso da cuenta de ese trabajo de hormiguita que hacen los lectores, y ubican aquello que está esperando por él. Bueno, sin duda alguna, en una feria, el principal protagonista es el libro, pero es el lector, porque sin lector sí, no hay libro y sin libro no hay lector. ¿Verdad? Bueno, ya casi estás totalmente relajada para entrar vamos a entrar en materia. Un libro que regalarías como antídoto para el cinismo. Puede ser Memorias de la Niña Mala, ya va, capaz no es ese el título exacto, de Mario Vargas Llosa, por cierto, que me parece que es justamente esa reflexión acerca de lo que puede ser una persona y todo lo que oculta, y yo creo que el cinismo tiene mucho que ver con eso. Travesuras de la Niña Mala, perdón. Si la FILUC tuviera que tener una canción de entrada como ocurre en la lucha libre, ¿cuál sería esa canción?
Ay, mira, me la pones difícil. Bueno, de eso se trata, De de eso, poner a pensar a los exacto, invitados aquí. de poner a pensar. Bueno, creo que empezaríamos con Aleluya. Cuando comienza ese momento de corte de cinta, de que todo está ya listo, que tenemos a los expositores ya cada uno en su stand, el chamario ya activado, todo el equipo funcionando, creo que Aleluya sería la mejor manera de entrar y celebrar y festejar que tenemos feria. Y eso es lo que va a ocurrir en la feria de este año 2025. Rosa María, ¿tú crees que exista en el mundo algún instrumento, por ponerle el calificativo de instrumento al libro, más poderoso para promover cambios que un libro? Bueno, en este momento quizás muchas personas se preguntarán, por ejemplo, si la inteligencia artificial como una herramienta hecha por el hombre pudiera hacer esos cambios. Pero creo que sigue el libro marcando la pauta, porque puede un libro transformar tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo, puede un libro también ayudarte a tomar decisiones, o simplemente puede dejarte en el vacío, en la espera. A veces uno dice, ¿y este libro qué pasó? ¿Cómo me dejó quizás con ese final? ¿Cómo me dejó con ese cierre? Pero sí creo que digamos que en este momento el libro sigue manteniendo ese poder sobre el ser humano y por eso también la necesidad, uno, de promover la lectura, pero también de no brindar tantos libros a las personas. Limitar el acceso al libro también es una manera de limitar un poco el sentido crítico, el pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones. Rosa María Tovar está al frente de la organización de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Ella es gestora cultural, educadora de corazón, es licenciada en educación especial con un magíster en lectura y escritura. Eso debe ser maravilloso, tener un magíster en lectura y escritura, Rosa María. Sí, la verdad es que yo comencé estudiando educación especial en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Había una mención que era justamente esa. Pero siempre me gustó leer, nunca pensé, jamás pensé que me iba a ir por el mundo de la literatura, ni pensé estudiar letras, eso no existía, también no existía en mi panorama. Siempre uno tiene a esa edad pues como una visión un poco limitada de lo que el mundo te ofrece. Y en esa ocasión, bueno, decidí estudiar educación especial, que creo que fue la mejor decisión que tomé, porque me ha permitido comprender el mundo, mirar el mundo desde la educación especial, me ha permitido entender la diversidad, el respeto al otro, el siempre buscar ponerme en el lugar de esa otra persona. Y creo que eso me ha ayudado en todo lo que he hecho. Eso que acabas de decir es clave, porque a veces uno se encuentra gente en la calle y dice, bueno, pero ¿a esta persona qué le pasa? Y a lo mejor uno ni le pasa por la cabeza que a lo mejor esa persona lo que le pasa es que es una persona especial, diferente, Así con un es. hándicap. Y uno no se da cuenta. Y sobre todo que a veces no necesitamos tener un hándicap, es que todos tenemos tantas diferencias que respondemos de una manera distinta y lo vemos en la familia, lo vemos en los amigos, lo vemos en los equipos de trabajo. Todo el mundo está esperando una respuesta única y resulta que cada quien lo ve desde un punto de vista. Entender ese punto de vista, colocarse en el lugar del otro es fundamental porque te permite ver cosas que tú no habías visto antes. Y los libros hacen mucho en eso, ¿verdad? Los libros ayudan justamente a que puedas mirar la visión desde otro punto de vista. ¿Cómo los libros pueden ayudarnos a ver más allá de lo obvio? Ese libro que te permite meterte en él, ese libro que te permite pensar acerca de lo que estás leyendo, creo que es una de las cosas como más importantes a las que deberíamos dedicarle tiempo. Estoy leyendo, pero no solamente estoy absorbiendo una información o no solamente estoy metiéndome en un personaje o en un contexto, sino que también puedo pensar de qué manera esto me puede ayudar a resolver algún problema o de qué manera esto también me puede ayudar a encontrar un sentido a alguna preocupación que tengo. Yo creo que por eso hay libros que tienen un momento en tu vida. O sea, hay libros que llegan y simplemente no los puedes leer. Hay libros que tú los abandonas. Y pasan los años y los retomas y resulta que el libro fue súper valioso. Y es que se está conectando con un momento específico de tu vida. También en la medida que uno va madurando, va encontrando también la necesidad de descubrir otro tipo de literatura u otro tipo de material que puede ser diverso, ¿no?
La verdad es que los libros pueden cambiarte y yo creo que sí cambian pues esa manera de ver la vida, de asumirla, de enfrentarla. Es un compañero. Los libros son los protagonistas en esta edición de la Feria del Libro, cuyo lema es Leamos. ¿Por qué ese lema? ¿Cómo llegaron a ese lema? Sí, cada año nos planteamos qué va a aportar la FILU y cuál va a ser, digamos, esa línea de trabajo que va a tener. Este año decíamos, si ya la edición pasada habíamos dicho que en una edición número 21, después de haber llegado a esa mayoría de edad de los 20, queríamos más libros y más lectores, que fue nuestro lema pasado. ¿Qué queremos este año? Una invitación a leer. Y por eso hicimos un lema muy sencillo, una sola palabra que invita a leer. Leamos. Y además que es potente. Potente, leamos. Es quizás uno de los lemas al que más rápido hemos llegado, porque era como muy claro hacia dónde vamos, qué queremos nosotros con una feria del libro. Hemos venido ya con 22 ediciones, 21 ediciones, y en cada una de ellas hemos tenido retos. Pero si algo hemos mantenido a lo largo de todos los años es esa necesidad de acercar a los lectores. Como tú lo decías al principio, los lectores son el centro. Y nosotros queremos que esos lectores asistan, que esos lectores conozcan a los autores, que firmen libros, que lean. ¿Qué es lo que hace, Rosa María, que una feria sea, más allá de un espacio cultural, un espacio vivo, un espacio con personalidad? Conquistó la alta cocina, es embajador de la gastronomía japonesa en Miami y suma a estrellas Michelin. Álvaro Pérez Miranda sabe lo que es buscar oportunidades cuando las puertas parecen cerradas. En 2024 presentó en Caracas su libro Mi Camino a Japón y en La Vega conectó con jóvenes que hoy, gracias a su mentoría, son emprendedores de la barbería Jóvenes Barberos de La Vega. Ahora escribe Mi Camino a Venezuela para contar esa experiencia como homenaje a su país. Por eso, patrocina con el oído en la letra, convencido de que las historias contadas con pasión pueden transformar realidades. Creo que es fundamental la combinación de varios factores. Para nosotros, el punto número 1 es el programa cultural. Tener un programa cultural diverso, variado, atractivo, interesante, en el que se sumen todos, es fundamental. Por eso una de las primeras acciones que hacemos para la programación de la feria es una comunicación a todas las editoriales, a todos los que están conectados con el mundo del libro, envíen sus propuestas. Nosotros queremos un programa que aun cuando tiene una línea que la determina un lema, vamos sumando todas esas opciones de lo que está sucediendo, al menos en nuestro país, y por supuesto de lo que podemos tener desde el exterior, desde los invitados internacionales que puedan asistir a la feria. Pero esa combinación de ese programa cultural, que sea poderoso, que sea fuerte, que tenga opciones para todo público y que ese público reciba ese programa de la mejor manera posible, que es asistiendo a las actividades, ya para nosotros es el gancho fundamental de la feria. Luego la diversidad de títulos que las personas pueden conseguir. Creo que en Venezuela las ferias del libro van dirigidas justamente hacia brindar ese espacio diverso en el que el lector pueda conseguir el libro que quiera, del autor que quiera, de la editorial que quiera. O sea, no hay una línea específica de lo que vamos a brindar. Ese es justamente un trabajo arduo que hemos tenido en los últimos años y es esa posibilidad de que tengamos editoriales, que tengamos libros de calidad y que tengamos libros con diversidad de títulos y de autores. ¿Cómo ha evolucionado la feria? ¿Cómo se ha adaptado la feria al contexto país que ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero nunca deja de ser desafiante? Ese es uno de los retos mayores que nosotros hemos tenido y en cada edición de la feria lo comprobamos. FILU en el año 2009 tuvo un crecimiento, nos fuimos a un lugar que no estaba planificado para nada, que iba a ser allí, fue a última hora, hubo un cambio de lugar y fue maravilloso. Y convocó muchísimo público y creció, teníamos una feria de casi 4.000 metros cuadrados, entre exposiciones, toda esa, digamos, esa fuerza que tenía la edición venezolana. Teníamos editoriales que querían comprar 80 metros, 60 metros, 70 metros, todo el mundo se peleaba por esos primeros stands
Y ese crecimiento lo disfrutamos, lo vivimos, lo festejamos. Luego vino un periodo bastante difícil, incluso en el que no tuvimos feria, vino la pandemia, hubo un periodo también de situaciones, digamos, políticas en el país que nos impidió realizarla y volvimos. Y volvimos en el año 2020, después de la pandemia, 21, después de la pandemia, y el reto era, ¿qué hacemos? Primero volver a un lugar más pequeño, la nostalgia quizás de las ferias que tuvimos, pero la experiencia nos ha indicado que vamos por el camino correcto. Ya esta es la 4ª edición que hacemos en el mismo espacio, dominándolo, fortaleciéndolo, dando la oportunidad también de generar la confianza. La primera edición que hicimos después de la pandemia, no todos los expositores querían participar, tuvimos pocos participantes y fue una fiesta. Teníamos aquellos retos de usamos o no usamos mascarilla, ¿qué hacemos? O sea, había temores naturales y propios de la circunstancia, pero cuando termina te das cuenta de que valió la pena hacerlo y volver otra vez a hacerlo de la misma forma. En este momento la FILU no crece tanto en espacio, crece en solidez, se fortalece en sus estructuras. Vamos sumando, digamos, aliados que comprendan que la cultura es importante, que el libro es importante y especialmente estamos comprometidos con fortalecer el mundo editorial venezolano, que ha sido uno de los sectores que ha tenido una mayor, digamos, ha sido el más afectado desde el punto de vista económico, de la cantidad de publicaciones, de la promoción de los autores, de la presencia de editoriales en nuestro país, de la cantidad de autores, editores, ilustradores que se han ido de Venezuela. Y aquí estamos, cada año fortaleciendo esas herramientas y dándole la oportunidad a que nuestra feria siga siendo ese espacio que tú decías, que no es solamente un espacio para la promoción del libro, sino un espacio para el encuentro. ¿Y cuál es el secreto, Rosa María? Bueno, digamos que el secreto, uno, es la pasión. Yo creo que sin eso no pudiéramos hacer nada. O sea, cuando nos preguntan, ¿este no es FILU? Sí. ¿Cómo? No lo sabemos. Siempre digo que, bueno, y nuestra rectora, la profesora Jessie Divo de Romero, ha sido una embajadora de la FILU durante todos estos años que nos ha tocado mantenernos al frente de ella. Esa pasión, ese compromiso, ese decir sí lo vamos a hacer, con miedo, sin recursos. Empezando, siempre lo comento, empezamos a hacer una feria sin tener nada en nuestras cuentas, porque FILU depende exclusivamente de la autogestión y de las alianzas. La Universidad de Carabobo no tiene ningún presupuesto asignado para la feria. Solamente su personal, su equipo humano, que es el que saca adelante todas estas propuestas, pero eso sí, la garantía de que nosotros vamos a hacer una feria y la vamos a hacer bien. Entonces, ese secreto está en esa pasión, en ese equipo humano que se ha consolidado y se ha mantenido a lo largo del tiempo, que le da la seguridad al expositor de participar, que le da la confianza a una embajada de traer un invitado porque sabe que va a ser atendido como corresponde, que nos permite garantizar la presencia de escritores de cualquier lugar de Venezuela, porque sabe que en FILU va a encontrar el espacio para enaltecer su obra, para ser reconocido, para expresar lo que desea en un momento determinado, para dar a conocer su libro. Entonces, el secreto yo creo que está en el capital humano. Son muchas ediciones y muchas experiencias. Me imagino que debes tener un libro lleno de anécdotas épicas de la FILU. Y no te vas a parar de esa silla sin que me cuentes ya uno mismo. Ay, a esa pregunta le tengo miedo. Bueno, te llegó. Me llegó. Bueno, porque hay muchos retos. Fíjate que nosotros hemos tenido, por ejemplo, escritores hace muchos años que veían Valencia como muy lejano y tenían miedo de venir. Tenían miedo de venir. En una ocasión nos pidieron una camioneta blindada, alguien pidió una camioneta blindada, bueno, no es necesario. Podemos venir y podemos transitar de Caracas a Valencia sin problema. Por eso digo que el capital humano es fundamental, porque esos temores iniciales se han ido venciendo y ya podemos llamar a cualquier escritor que con todo el amor recibe la invitación a FILU, y yo creo que esa es una de las cosas que yo más valoro.
cuando uno llama a alguien como, ¿puedo decir nombre? Lo que quieras. Como nuestra amada Yolanda Pantin, hola Rosa María, claro que ahí voy a estar. Es esa confianza que da ese equipo, porque sabemos que van a venir, van a estar bien, y ya esa distancia que veíamos antes como muy, muy grande, ha disminuido. Ya hay una confianza en un equipo, en una universidad, en una institución, y eso nos permite que esas anécdotas queden en el pasado. ¿Cómo han logrado que la feria sea un espacio plural, que se mantenga abierto a todas las voces? Esa es una de las tareas en las que nos hemos empeñado. Una de ellas es que hacemos la convocatoria para todo público, hacemos la convocatoria para todas las editoriales, hacemos la convocatoria para todas las instituciones. Es decir, que el que no está presente en la feria es porque no quiere. O porque no puede. Exacto, porque no puede o porque no quiere. Exacto. Pero nosotros hacemos el primer correo que, por ejemplo, en mi caso, como coordino también el programa cultural, que hago es invitar a todas las editoriales a que envíen sus propuestas, con sus autores, con sus libros, qué libro quieren presentar, por supuesto si pueden estar con stand, algunos no pueden, pero vienen sus libros con otros representantes. Pero esa es una de las primeras acciones que hacemos para que esa feria sea plural, para que todos se sumen. Y ahí empezamos a recibir respuestas. Sí, va a ir tal invitado, queremos presentar tal libro, vamos a tener tal libro para tal fecha. Luego tenemos también las alianzas. Eso también le da la pluralidad. Nosotros no tenemos, digamos, una limitación, tenemos instituciones que pertenecen a las entidades gubernamentales que apoyan a la feria o que apoyan la cultura en la ciudad, pero también tenemos el empresariado, tenemos las instituciones educativas, fundaciones. Eso hace que sea una suma y una fiesta de todos. Rosa María, escuchándote hablar, me pregunto, ¿cuál es el elemento diferenciador que hace que una feria sea más que una gran librería? O sea, que una gran librería donde la gente puede ir a comprar libros, a lo mejor con descuentos algunos, con novedades editoriales otros, pero ¿cuál es la diferencia? Que sea un espacio de encuentro. No es solamente tener libros, exponerlos y venderlos. Y de hecho, creo que uno de los mensajes que siempre trato de llevar en la preventa es decir a los expositores que no se trata solamente de números, se trata también de una atención al visitante, se trata de una experiencia, que el lector pueda sentirse atendido y recibido. Y ahí entra nuevamente el juego, el programa cultural. No hay nada más fabuloso que ver cuando los lectores encuentran a su escritor, se toman fotos, le firma el libro. Eso hace que la feria sea realmente ese lugar de encuentro. Y en nuestra ciudad vemos algo que también para nosotros es fundamental, y es el reencuentro de la gente en la feria. Nos vemos en la feria, nos tomamos un café, caminamos, conversamos. Si pudiéramos grabar permanentemente los encuentros que se dan, vemos la alegría de la gente cuando se abraza. Tenía años sin verte. O sea, la feria es un lugar de encuentro y por eso también la gente la ha hecho suya. Nosotros tenemos público que solo está esperando que le digamos la fecha. ¿Cuándo es Filú? Porque ahí voy a estar. Vemos visitantes que asisten todos los días. Vemos visitantes que van saliendo de un salón a otro para poder escuchar eso que están interesados en tener, que tienen el programa cultural y lo van marcando el mismo programa desde el principio hasta el final de la feria para ir llevando un récord de a dónde quieren ir y con quién quieren conversar. Entonces va más allá de exponer unos libros, porque bueno, para eso también podemos tener las librerías. Claro. Es esa experiencia, es tomarse una foto, es ir al chamario, es participar en una actividad musical. Y me supongo que también es todos los eventos previos que se dan desde febrero, cuando ya comienza a resonar la marca Filú, porque ahora todo es una marca, mi nombre es una marca, tu nombre es una marca, con el oído en la letra es una marca, Booksflix, donde estamos grabando este episodio con el oído en la letra, es una marca. Entonces vemos como con tiempo de antelación comienza a resonar el nombre de Filú. Sí. ¿Y eso se ha logrado sobre qué base? Bueno, ya teníamos varios años e incluso en ediciones anteriores nosotros hacíamos actividades preferia, pero era una actividad al año, 2 actividades, algo como muy sutil. Pero entendimos, y eso es todo el comité, entendimos que la Filú no es solamente un momento. Como tú lo dices, es una marca, pero también es una conexión con ese público.
Anunciar que FILU viene a finales de octubre cada año no es simplemente una motivación para asistir. Es todo lo que has venido haciendo. Este año empezamos en enero con lo que ha sido la ruta del libro y hemos hecho de todo. De hecho, para la preventa preparamos como unas imágenes de resumen de las actividades preferia y nos quedamos sorprendidos de todo lo que hemos hecho. Y en cada una de ellas hemos tenido un público distinto, una locación diferente, la participación de personas que quizás nunca habían tenido una intervención en la FILU, por ejemplo, en los cineforos. Los cineforos hemos tenido unas experiencias maravillosas. Logramos algo que creo que tenemos que seguir repitiendo y es que la presencia de estudiantes de cuarto y quinto año presentes en los cineforos, participando, haciendo preguntas, opinando, hablando, nos quedamos sorprendidos de estudiantes de bachillerato que tienen esa oportunidad y la están aprovechando. Hemos tenido entonces en la zona sur de Valencia, por ejemplo, nuestro sexto encuentro para leernos en el Colegio Inca, ahí fue un público, ahí fue una experiencia, pero también estuvimos aquí en Bookfly con la celebración de esta librería como una de las 100 librerías chinas más importantes del mundo. Aquí estuvo FILU también celebrando esa festividad. Pero también estuvimos, por ejemplo, en el mercado de libros usados, que lo hicimos en la Asociación de Ejecutivos. Y en cada una de estas actividades hemos venido encontrando un público, una intención, un interés y una motivación para seguir haciendo esta ruta del libro. Hace minutos me comentaste que tenías miedo de esa pregunta de la anécdota épica, pero ahora te voy a hacer otra que seguramente no te va a dar miedo y que te va a dar mucho gusto contar. En todos los años que tienes frente a la presidencia del comité organizador de FILUC, ¿cuál es ese momento mágico que atesoras de todas estas ediciones? Bueno, ahí tengo varios momentos importantes. En la edición cuando celebramos la edición número 15, hubo una actividad sorpresa, no me la esperaba, pero me entregaron la orden Alejo Zuluaga Egusquiza en medio de ese festejo que estábamos haciendo. Todavía guardo esa fotografía, porque no quedó quizás como el registro formal del acto, sino todo lo que se vivió en ese momento y por supuesto el gusto que recibí de ese honor de parte de nuestra universidad. Hemos tenido muchísimas experiencias, por ejemplo, uno de los que atesoro fue cuando el espacio infantil ni siquiera se llamaba Chamario, se llamaba simplemente Pabellón Infantil, y se hizo una actividad en la que estuvo Eugenio Montejo, una orquesta de niños y unos poetas que leían la obra de Montejo. Yo creo que esa es una de las cosas así como sublimes que quisiéramos volver en el tiempo, rescatar en alguna grabación, debemos poder conseguirla. En esa época yo apenas estaba entrando a la FILUC, mi responsabilidad era justamente en el espacio infantil y eso lo recuerdo como un tesoro. Hicimos también una actividad en aquella época, en uno de esos primeros inventos que estaban bajo mi responsabilidad, que fue un patuque de lecturas. En esa época vino... esa palabra es maravillosa, patuque. Patuque de lectura, con nuestra amada Pepín. Ella organizamos un evento que era en un salón, convertirlo en una sala para bebés, con una orquesta tocando violín, con unas pequeñas piscinas para que los bebés pudieran empatucarse con gelatina, con harinas, y luego lavarlos, bañarlos para volverlos a cambiar y compartir con las mamás la lectura de esos libros. Para bebés fue una experiencia bellísima, pero uno de los retos más importantes, porque en aquella época esos salones tenían alfombra y el miedo era que eso se desbordara y todo salió perfecto. Por eso digo que el equipo humano es fundamental. Cualquier cosa que se nos ocurra puede suceder o puede darse si tenemos a la gente comprometida para hacerlo. Quienes participaron en esta ocasión pues deben recordarlo. Al inicio de esta conversación hablábamos del libro como generador de experiencia, el libro como espacio de encuentro lector-ideas, lector-imaginación, espacio de transformación. ¿Cómo crees tú que los libros impulsan el pensamiento crítico?
te permiten ver un mundo que tú hasta el momento no conocías. Creo que una de las mayores posibilidades que te ofrece un libro es que puedes conocer lugares, personajes que ya ni siquiera existen o a los que nunca vas a ir. Y te muestra un mundo, a veces de manera descarnada, pero a veces también de una manera tan poética que lo vives. O sea, es impresionante realmente cómo lo vives. Aquí nos visitó un escritor, Javier Moro, y trajo un libro en esa época que era El Sari Rojo. No conocíamos al escritor, tuvimos la bondad de que la editorial lo trajera y compartiera todos esos días allí. Y ese libro, por ejemplo, para mí, apenas lo leí, fue como mostrarme un mundo en la India que era totalmente desconocido, que lo puedes ver en un video, que lo puedes haber escuchado, que alguien te lo cuente. Pero cuando te metes en la historia y comprendes todo eso, dices, oye, esto existe y te lo están describiendo de tal manera. Yo incluso iba comparando cosas porque me metía en internet, seguía indagando, tenía un hipertexto de ese libro. Entonces te cambia esa visión de un país o te cambia la visión de una población, te muestra un mundo distinto y te hace reflexionar acerca también de lo que tú estás viviendo. ¿Cómo crees que las ferias de libros, la FILUC, estamos hablando de la FILUC en este episodio Con el oído en la letra, puede ser un espacio para la formación de nuevos lectores? Uno de los elementos clave es el chamario. El chamario, digamos, ese espacio que comúnmente se llama pabellón infantil, nosotros lo tenemos para niños, niñas y adolescentes. Ese espacio es fundamental. Mira, nosotros hemos tenido conversaciones con adultos, bueno, con jóvenes, que nos dicen, a mí me llevaban para el chamario cuando yo era pequeño, me llevaban de la escuela. Me ha tocado en algunas ocasiones entrevistas, por ejemplo, en la radio, y hay jóvenes periodistas allí que dicen, yo iba a chamario cuando era pequeño, mis papás me llevaban, ahí empecé a leer, ahí descubrí esa literatura. Y yo creo que el chamario es la clave para mostrar que nosotros tenemos que brindarle a nuestra infancia, a nuestros jóvenes, alternativas distintas al entorno en el que están. No los vas a desprender de todo lo que hay, pero le vas a mostrar otro camino. Cuando tú ves a un grupo de niños sorprendidos con una marioneta que está contando una historia, cuando los ves mostrando un dibujo que hicieron acerca de un libro que leyeron, cuando se van con un libro nuevo que no conocían, esa es una experiencia que te conecta realmente con la formación de lectores y es parte de lo que nosotros estamos haciendo en esta edición. Ese Leamos va dirigido también a fortalecer el trabajo del chamario, a fortalecer ese acercamiento de los lectores en sus más tempranas edades para que realmente nosotros podamos en el futuro cosechar eso que queremos. ¿Y alguno de esos niños que te ha comentado, jóvenes que te comentó que de niños le llevaban al chamario, alguno de ellos hoy es escritor? Bueno, hemos tenido algunas experiencias bien interesantes, incluso ya no de jóvenes, también tenemos niños que se han acercado con su obra, con cuentos que han escrito y que también a partir de allí pues se ha generado ese interés por la escritura. Quizás son experiencias que tendríamos que, digamos, no las tenemos estadísticamente registradas, no tenemos un estudio longitudinal, transversal de todo esto, pero sí podemos ver cómo cada vez se acercan más jóvenes a la feria. Podemos ver, por ejemplo, en el taller de poesía que se hace en la Dirección de Cultura con la revista Poesía, cómo se van incorporando jóvenes. La revista Poesía, que por cierto es la más longeva de Hispanoamérica y que además ustedes podrán ver también en Con el oído en la letra un episodio sobre la revista Poesía que vamos a estar también grabando desde Bookflea aquí en Valencia, Estado Carabobo. Hemos tenido, por ejemplo, esa presencia de jóvenes que están mostrando su producción, sus primeros libros, sus primeros poemas. Y es una manera también de conectarse y de asumir, lo hablaba antes del programa, lo conversaba con Jenny, que hay una tendencia en este momento también a comunicar, que hay mucho de la persona diciendo, pues yo puedo escribir un libro, claro, yo también puedo contar, yo también puedo publicar.
Y eso es algo que está cambiando en nuestro país de manera positiva y que, bueno, veremos cuáles son los resultados quizás en algunos años. Pero hay mucho movimiento de la gente joven escribiendo. A propósito, ya que hablas de algunos años, si tú tuvieras una bola de cristal en la que pudieras ver cómo va a ser la FILUC en 10 años, ¿cómo sería? Bueno, quiero verla en una sede, en un lugar especialmente hecho para ferias. Eso creo que es uno de nuestros mayores sueños. Tener un espacio en el que realmente se pueda desplegar todo lo que queremos. Nuestra ciudad necesita ese espacio. Un espacio que no solamente sea para la FILUC, que sea también para otras ferias y para otros eventos, pero que esté especialmente diseñado para eventos feriales. Porque eso nos permite conectar desde diferentes, digamos, facilitar todo lo que es el tema logístico. También la imagino en esa bola de cristal con grandes autores que nos han acompañado y que puedan estar presentes. Hemos tenido una experiencia muy bonita. En la edición número 20 editamos un libro que eran 100 fotografías de 100 invitados que hemos tenido en FILUC a lo largo de la historia. Son fotografías de José Antonio Rosales, quien, digamos, la sede para este libro, y decidimos empezar a que esos escritores firmaran, los que están vivos, los que hemos podido contactar, para tener ese registro. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, en la Filbo, Piedad Bonet lo firmó, y cuando vio su foto decía, pero qué joven estaba. Se quedó sorprendida. Y eso para nosotros es importante. Quiero ver en esa bola de cristal, veo esa feria llena de todos esos nombres que vamos teniendo, personas, por ejemplo, como María de los Ángeles Pérez, quien vino, una mujer extraordinaria, y luego empezó a ganar premios también en España, y nosotros nos sentimos tan orgullosos de tenerlo aquí. Un Javier Cercas, por ejemplo, que estuvo en la feria, que compartió y pude verlo también en Bogotá, y me siento orgullosa de que nosotros hemos tenido tantas visitas importantes. Nuestros escritores venezolanos maravillosos, ¿verdad? Una de Armas, Antonio López Ortega, Yolanda Paldi, Ana Teresa Torres, nuestros pregoneros. O sea, ese festejo yo quisiera tenerlo. Una feria donde podamos estar todos y celebrar todo lo que cada quien le ha aportado a la FILUC a lo largo de los años. Rosa María, ¿cómo encaja lo digital, el mundo digital, en un espacio como la feria? ¿Es una amenaza para las ferias lo digital o por el contrario? Yo creo que hay un aporte bien importante que tenemos que verlo de manera complementaria. Cuando nosotros comenzamos, digamos, o cuando me tocaba a mí esa responsabilidad de llevar a cabo un programa cultural de FILUC, veíamos como una de las mayores dificultades el que los invitados pudieran estar de manera presencial. Lo digital nos ha permitido comprender que es totalmente distinto, que puedo tener una participación online de cualquier invitado en cualquier lugar del mundo y que es tan valiosa como tenerlo presente en el lugar. Lo digital también nos ha permitido cambiar esa visión, que quizás hay un libro que no consigo y puedo entonces leerlo, ya no tengo la limitante de que no lo tengo en físico, independientemente de que decidamos cuál es el soporte que mejor nos sirve para leer. Así que yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una complementariedad. Y en una reunión que sostuvimos tú y yo, para hablar un poquito de lo que vamos a hacer en la FILUC en esta ocasión, justamente se veía la necesidad de que esas conferencias y de que esas actividades queden para la posteridad. Porque no hay nada más hermoso que después escuchar la voz de alguien que no está. Se nos han ido personas muy importantes. Eduardo Liendo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más recientes. Crinaver, que estuvo con nosotros en la FILUC del año pasado. Bueno, una cantidad de personas que lamentablemente ya no están con nosotros. Patricia Guzmán, por ejemplo. Y estuvieron en la feria. Y participaron y disfrutaron, y quizás nos quede una foto, pero qué bueno que nos quede también un video, qué bueno que nos quede una entrevista, qué bueno que nos quede un audio. Porque además los momentos que se registran en todas las actividades que están en la agenda de FILUC son momentos mágicos. Fíjate que, y quería contarte una anécdota, que nosotros invitamos en una ocasión a
a Laura Esquivel. Y Laura Esquivel venía, pero por razones que no vienen al caso, no pudo asistir. Y decidimos, pero te estoy hablando del año 2015, decidimos hacer una videoconferencia, porque era la única manera de que no nos perdiéramos de su participación. Eso fue en Metrópolis, cuando hacíamos la feria en Metrópolis. Estaba la sala llena, no sabíamos nada de videoconferencia, teníamos las herramientas, ella estaba allá, era una llamada telefónica, era muy complicado, no como en este momento, que cualquiera se conecta a través de un celular. Hace 10 años. Mira, nunca pudimos ver a Laura, pero la escuchamos. Yo no he tenido una experiencia tan hermosa de relación de alguien hablando, que tú ni siquiera lo estás viendo, con el público, que lo que sucedió ese día. No se escuchaba una mosca, era todo el mundo atento a esa voz que estaba allá, casi que una fe de vida, escuchando todo lo que ella tenía que decir. Fue nuestra primera videoconferencia. Después de ahí dijimos, algo funcionó mal, nunca la pudimos ver. Ella tampoco nos veía a nosotros, pero la escuchábamos y ella nos escuchaba. Y fue una experiencia religiosa, como dice la canción. Rosa María, ¿por qué las personas que tienen la posibilidad de venir a FILUC deberían dejar por un momento el teléfono, el dispositivo, el aparatico electrónico e ir a la FILUC a finales de octubre? Todos debemos ir. Y hago esa invitación a que nos conectemos y a que nos desconectemos. Porque es verdad que nuestros celulares nos dominan la vida. La FILUC va a ser ¿de cuándo a cuándo? ¿De qué día a qué día? Del 29 de octubre al 2 de noviembre. Es esta edición de 2025, pero siempre es a final de octubre. Exacto, sí. Ajá. Entonces, para que te interrumpí la respuesta. Okay. La invitación es a conectarnos y a desconectarnos. Nos desconectamos un poco de toda esta tecnología para conectarnos en una conferencia, en una presentación de un libro. Mira, no hay nada más maravilloso que la presentación de un libro. Porque tú no tienes idea. A veces tú entras y vamos a ver qué van a decir aquí y termina enamorado del autor o de la autora, comprando el libro, firmándolo, comprendiendo algo que tú dices, Dios mío, yo no sabía esto. Y esas experiencias se viven en los salones de conferencia. Esas experiencias las vamos viendo en cada una de esas actividades del programa. O cuando, por ejemplo, entramos a un chamario y nos sentamos a ver lo que está sucediendo y escuchamos la risa de los niños, y creo que eso es maravilloso. Vemos las preguntas que hacen, vemos a un papá, por ejemplo, leyendo algo. En el mercado de libros usados yo tomé una foto porque había un señor todo altote con un bebé chiquitico y ese señor se sentó en una escalera con el bebé a mostrarle, a leerle un libro. Yo decía, esto es algo mágico. O sea, son cosas que suceden. Yo creo que podemos hacer como un ejercicio de perlas, de rescate de perlas, de cosas bonitas que conseguimos en la feria. Bueno, ahí tienes otra idea para que te la lleves para la próxima edición. Rosa María, para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que siempre das cuando te piden que hables de una feria de libros? Ese que te sale del corazón, no me lo proceses con la cabeza. Sí. Celebremos al libro, participemos de las ferias. Las ferias son ese lugar ideal para conectar con el libro, para que el libro se convierta en el centro. El libro, el lector, el autor. No hay que perder ninguna oportunidad de ir a cualquier feria, en una plaza, en un parque, organizadas por una universidad, por una institución. Celebremos las ferias del libro. ¿Y si volverías a hacer ferias de libro? 1000 veces, antes. Tú sabes que cuando yo empiezo en FILUC, y fue algo, yo era maestra de un colegio de la universidad, del CEI, Centro de Estimulación Integral, se llamaba en aquella época, y me llaman y me dicen que me postularon para ser parte del comité organizador de la FILUC. Eso por allá en los años 1600. Yo creo que una de las alegrías más grandes que yo tuve en ese momento fue esa. Era la profesora Ana Mercedes Tortolero, era la presidenta del comité organizador en esa época. Yo no encontraba qué hacer de la felicidad que tenía. O sea, era una alegría y un honor y un orgullo que yo formara parte de ese comité, porque era una lectora, era una visitante de la feria, a todos los lugares a donde iba yo también iba con la feria, y que me invitaran a participar. Nunca pensé que me iba a quedar tantos años, nunca pensé que iba a ejercer las funciones que me ha tocado ejercer, pero desde siempre tengo el mismo sentimiento de orgullo,
de alegría y sobre todo de un compromiso muy grande de que esta feria se siga haciendo, de que los libros sigan teniendo este lugar preponderante y de que nuestra Universidad de Carabobo siga apostando a la feria. Y ahí también quiero hacer una invitación a que todos nos sumemos. Aquí necesitamos aliados. La Universidad de Carabobo hace una feria con un esfuerzo increíble, poniéndole todo el amor y toda la pasión del mundo, y ahí necesitamos que todos nos sumemos. Que realmente es como creerse que es cierto que nosotros impactamos positivamente en la cultura del venezolano. Porque a veces pareciera como un eslogan, no, es realmente que cada experiencia que se vive allí, que cada expositor, que cada invitado. Ayer hablaba con una expositora y fue muy grato porque me decía, Rosa María, qué bueno que ustedes hacen todas estas actividades, porque en cada oportunidad nosotros nos vamos conectando con nuestro público, con nuestros clientes, y vamos generando una comunidad que no nos dábamos cuenta de ello. Entonces hay personas, hay empresas que han nacido en Filú y se han mantenido. Y por eso para nosotros es tan importante que la feria se siga haciendo, que hoy estoy yo, quizás más adelante va a estar otra persona, y siempre vamos a estar apoyando una iniciativa de esta naturaleza. No solamente esta, todas las ferias. Muchísimas gracias, Rosa María, por haber aceptado estar en este episodio de Con el Oído en la Letra desde un espacio tan hermoso que es el Buxplay en el Centro Comercial Mediterráneo en Valencia, en la ciudad de Valencia. Si están aquí en Valencia o van a venir, no se pierdan esta oportunidad de vivir la experiencia de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Episodio. Gracias. Con el Oído en la Letra, con Aymara Lorenzo.